Hola a todos gente. La aceptación hacia esta teoría sin dudas ha sido enorme y, debido al apoyo, el día de hoy les traigo la última parte de lo que hubiese pasado si Goku, Gohan y Vegeta se transformaban en Super Saiyajin contra Freezer. Digo última parte porque dudo que después de esta, vaya a continuarla, salvo que apoyen bastante esta última parte y se me ocurra algo. Ahora sin más nada que decir, comencemos. Con los androides destruidos y la Tierra en paz, Goku nunca se sacrificaría contra Cell y por ende no entrenaría en el más allá, cosa que provocaría que jamás alcanzase la fase del Super Saiyajin 3, no obstante, sí la del Super Saiyajin 2. Claro está, que, con Goku vivo, Goten entrenaría con su padre, y sería más fuerte que en la línea original al entrenar con Goku. Siendo sincero, muy pocos acontecimientos cambiarían, salvo que Goten lograría ver a Trunks en el torneo y, como Mighty Mask, ganarían el de adultos debido a que 18 no participaba y estos no se dejarían timar con Mr. Satan. Pero bueno, en cuanto a lo que sucede con Goku y los demás yendo a evitar que Babidi despertara a Majin Buu, el encargado de derrotar a Dabura sería Goku, debido a que Gohan no tenía un poder de pelea tan alto debido a que nunca consiguió el Super Saiyajin 2 y, con su padre vivo, no vio la necesidad de seguir entrenando. Por otro lado, pasaría lo mismo que antes con Goku y Vegeta luchando en Super Saiyajin 2, y quedando como victorioso Vegeta. El despertar de Buu y la derrota de Gohan, el Kaioshin y el sacrificio de Vegeta. El mayor cambio lo veríamos siendo que, como Goku no tenía otra opción para derrotar a Majin Buu y carecía de alguna transformación o el método de la fusión, vería como única alternativa refugiarse con el único fin de esperar a tener alguna solución, aunque Goku decidiría ir en busca del rastreador de las esferas. Nuevamente, no habría tantos cambios en el entorno de Buu, pues pasaría igual que en la línea original con este haciéndose amigo de Satán y liberando su parte maligna. Mientras que, Gohan, tras entrenar con la espada Z, no notaría un cambio tan enorme, sin embargo, esta vez por idea del Supremo Kaioshin, le mencionaría al hijo de Goku de utilizar la espada contra el metal más duro del universo. Aquí sería liberado el Kaioshin anciano y, al igual que en la línea original, este se encargaría de liberar el potencial del Saiyajin, para que más tarde, el Supremo Kaioshin, lo llevara a la Tierra para poder luchar contra Super Buu. Goku y los demás se percatarían que un ser de poder descomunal había llegado a la Tierra, por lo que los guerreros Z irían a ver quién era, topándose con ni más ni menos que un Gohan irreconocible. Goku, sorprendido por el poder de su hijo, sabría que las esperanzas vivían. Gohan, debido a que sabía que era la única esperanza para derrotar a Majin Buu, no iría con juegos y barrería el suelo con él. Su padre, por otra parte, le exigiría de acabar rápido con él. Gohan, tras las escuchas hacia su padre, tras varios golpes a Majin Buu, le lanzaría un Kamehameha que lo eliminaría inmediatamente. Pero bueno gente, hasta acá llegó esta última parte, la cual, fue más corta de lo normal. Antes de terminar con el video y mandar los saludos, les aclaro que estuvo inactivo debido al comienzo de clases y, además, de las pocas ganas que tuve de hacer un video por una u otra razón, con esto también contesto el por qué no pude responder muchos comentarios últimamente. No obstante y pese a estar atrasado, quiero aprovechar este último trazo para agradecerles a todos ustedes debido a que ya somos más de 40.000 en el canal, en serio muchas gracias. Ahora ya sin más nada que decir, vamos con los saludos. Saludo para Gohan Teorías HD, André Crash Lo Máximo Crash, Lucía Olivera, Ezequiel Gomero, Leonel León, Caleb Nieto, Super Marco Ramos de Lao Super Saiyajin, Ayman Takfaoui, Bellito Super Saiyajin Blue, Bulbacraft 646, Rambert Zori, Uriel Cárdenas, Son Goku el Saiyan, Kevin Andrés CZ, Crafter Alan YouTube, Ron Mi 101 el Noob Pro y Crack, Carlos Radamel, Brandy Sánchez, Sergio Flores, Mateo Erazo, Genario 8 Gamer, Aber Casas, Farri Games, César Ramos, Black Goku Super Saiyajin Rose, Priti Banfiel, Ricardo Díaz, Efraín Rodríguez, Omar Guzmán, y por último un gran saludo para Pikachu XZ. Ahora sin más que decir, adiós.